Mis hermanos, de verdad, les pedimos una disculpa. Esas son las resultantes de pasar en vivo las transmisiones, pero bueno, Dios tiene el control de todo. Pido una disculpa y vamos a continuar. Y voy a retomar desde el versículo 11 aproximadamente, que fue donde nos quedamos. Dice la palabra de Dios: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acerca el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Padre, gracias te damos porque nos permites por este medio transmitir tu palabra. Tú tienes el control de todo, de lo que pasa, y tú sabes lo que haces, Señor. Nos abandonamos en tus manos en esta mañana y pedimos y rogamos la dirección del Espíritu Santo, que tú, Padre, estés impactando y tocando los corazones de aquellos que nos están viendo a través de este medio. Señor, ayúdanos. Yo solamente instrumento y tú, Espíritu Santo, hablando tu palabra al corazón, y que esta palabra no solamente se quede en la mente, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos vivir no como queremos, sino como dice tu palabra. Señor, derrama una bendición grande hasta que sobreabunde en todos y cada uno de los que nos están viendo, y que esta palabra sirva para exhortarlos, animarlos y para que su fe pueda crecer. Gracias te doy, nos abandonamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, de verdad pedimos una disculpa, retomamos. Estamos en vivo y sabemos que a veces las situaciones se nos van de las manos, pero no del control de Dios, y Dios sabe por qué permite y hace todas las cosas que están pasando. Estamos viendo el libro de los Hechos con el tema Una iglesia fuerte, y el título de la predicación es la fe, la obediencia y la providencia, y leímos de Hechos capítulo 7 del versículo 1 al 19, y vimos en el versículo 1 que el sumo sacerdote le dijo a Esteban cuando estaban en el concilio: esto es así, estas palabras son ciertas, porque se le estaba acusando a él de que había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y entonces Esteban empieza a predicar su fe, a predicar el evangelio. Y en el versículo 2 dice, él empieza a decir, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Al iniciar el mensaje, él no se dirige a ellos de una manera grotesca, de una manera que no es correcta. Él no les dice, ustedes inmundos, ustedes idólatras. No, él les dice, hermanos, porque yo soy parte de ustedes, también soy de aquí. Él no va a defender su vida, sino él va a defender lo que él cree, su fe, el evangelio, va a transmitir el evangelio. Ellos dicen, ustedes dicen que yo blasfemo contra Dios, pero miren yo qué es lo que creo de Dios. Y él inició diciendo, el Dios de la gloria, el Dios de la gloria. Y ellos sabían, los que estaban en el concilio, los maestros de la ley, el sumo sacerdote, que cuando se dirigían a Dios como el Dios de la gloria, es porque estaban diciendo que es el Dios grande, sublime, supremo, soberano. Este es el Dios que controla toda la historia. Y Esteban lo que hace es que nos va a llevar a través de la historia a revelar el carácter de Dios a través del Antiguo Testamento.
les revela que Abraham estaba en Mesopotamia y fue buscado por Dios y Dios lo trajo de ahí. En Josué 24:3 nos dice que él habitaba con sus padres y allí adoraban a dioses paganos. Cuando Abraham estaba adorando a dioses paganos, de ahí lo tomó el Señor y comenzó a desarrollar su propósito redentor. Y tú comienzas a Dios orquestando todo esto con un propósito que comenzó en Ur de los Caldeos. Bueno, ahí es donde lo empieza Esteban. Eso comenzó desde el Génesis, con esa serpiente y la mujer. Y Mesopotamia es un lugar que actualmente está entre el río Tigris y Éufrates. Es un lugar que ocupa un espacio de Irak, Turquía y Siria, para que tú te ubiques y tú puedas saber más o menos dónde estaba. Y le dijo, ¿a quién le dijo? Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Él está recapitulando la historia para que vean que él conocía la historia. Él sabía quién era Dios. Él sabía quién era el padre de Abraham. Él le dice: sal de tu tierra. Y segundo, probablemente tú lo has vivido, le dice: y de tu parentela. Cuando Dios te llama, lo separa a uno de lo familiar, de verdad. Es como ahora separa a su iglesia de verdad del resto del mundo, precisamente porque no quiere que su iglesia esté en medio de pecaminosidad, de todo lo que nos atrae, de todo lo que nos gusta, de todo lo que nos seduce, de lo que nos corrompe continuamente. El Señor nos separa y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Esteban enfoca a Abraham como un hombre de fe. Totalmente por fe, el patriarca obedeció al soberano llamado de Dios y dejó su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Él dejó todo lo que conocía su tierra, conocía a sus familiares, todo. Él dejó todo lo dejó. ¿Por qué? Porque creyó en Dios, porque fue movido por fe. ¿Usted qué está dispuesto a dejar por seguir a Dios? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por servir a Dios? Abraham dejó todo. Esteban iba a entregar su vida. Nada más quiero que reflexione. Y cuando Abraham deja todo, entonces él iba a comenzar a depender, no de lo que conoce, no de lo que era, sino a depender de Dios. A depender de Dios. Hermanos, no podemos nosotros depender de Dios y de sus bendiciones y al mismo tiempo de verdad querer el mundo y sus seducciones. No podemos. Josué 24:15, cuando está despidiendo Josué del pueblo, Josué está por partir y les hace una exhortación y les dice: ustedes se han vuelto a esos ídolos paganos. Yo no sé a quién quieran servirle. Y él dijo una frase que tú conoces y que todos conocemos. Él dice: yo no sé lo que ustedes quieran hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé si tú quieras servir a Jehová, pero Josué dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová. Abraham muestra su fe y su obediencia. La consecuencia de la fe es la obediencia, hermano. Entonces salió de la tierra de los caldeos, versículo 4, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual dice: vosotros habitáis ahora. La obediencia verdadera está basada en una fe verdadera. La obediencia verdadera está basada en una fe verdadera. Abraham obedeció porque creyó. Y frecuentemente cuando nosotros no obedecemos, esto es desobediencia. Esto es falta de conocimiento de Dios. Falta de creerle a Dios. Lo podemos ver en el Génesis. Desde Adán y Eva, cómo desobedecieron la palabra de Dios. Se les dijo: el día que coman de este árbol, morirán. Ellos, de verdad,
desobedecieron. Ellos se dejaron seducir por esa serpiente que metió esa desconfianza. No hagan caso, ustedes van a ser semejantes a él. Ellos desobedecieron lo que Dios les dijo. ¿Y saben qué pasó? Hubo consecuencias. Fue la caída del hombre. Pero Abraham obedeció, creyó y obedeció. La verdadera obediencia no cuestiona los propósitos de Dios. La verdadera obediencia se torna inmediatamente en ejecución bajo la voluntad de Dios. Hermano, nosotros hablamos hace unas semanas de que la obediencia, cuando no cuesta, es conveniencia. Qué fácil es decir, yo le sirvo a Dios, pero cuando yo pueda, cuando tenga tiempo, de la manera que yo pueda, de la manera que yo quiera. Déjame decirte que si tú piensas así, déjame decirte que estás en un error, porque muchos de los cristianos, de verdad, es lo que hacemos. Cuando el pastor se acerca a alguien para pedirle que sirva, parece que debe de uno de llenar requisitos para que puedan servir. ¿Sabes qué? Pastor, yo sirvo, pero ¿sabes qué? Tal día no me nombres. A tales horas no puedo. Cuando no pueda te aviso. Ponemos, hermano, ponemos muchas trabas para el servicio de Dios. Estos hombres dejaron todo por obediencia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque habían creído en fe. ¿Quién era nuestro Dios? Dependían de nuestro Dios. Abraham no solamente dejó todo lo que él conocía, no solamente dejó todo lo que él conocía. Imagínate que a ti te dijeran en este momento, sal del lugar donde estás a un lugar donde yo te voy a llevar, que desconoces. Deja todo lo que tienes, porque el Señor te va a llevar a un lugar. ¿Tú lo dejarías? Sí, honesto, ¿lo dejarías? Abraham lo dejó. Dependían de nuestro Dios. Abraham lo dejó. No solamente dejó todo lo que él conocía. Y si tú me dices, eso es fácil, déjame decirte que Abraham, aparte de dejarlo todo, iba a entregar lo que más amaba después de Dios. Dios le pidió a su hijo Isaac y Abraham lo iba a entregar en sacrificio. Imagínate, aquí estaba dispuesto por la fe que tenía en Dios. Aquí está usted dispuesto. ¿O qué está dispuesto a hacer por la fe que dice usted creer en Dios? Eso es fácil. Déjame decirte. ¿Qué está dispuesto a hacer usted? Aparte de dejarlo todo, iba a entregar. ¿Está dispuesto a sacrificar lo que más ama? Porque muchas veces todo lo terrenal que amamos nos separan de las cosas de Dios. ¿Qué está dispuesto usted, hermano, a dejar? ¿O quiere usted condicionar a Dios? Porque eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Estos hombres obedecieron, nunca condicionaron, obedecieron totalmente en dependencia de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham que lo trasladó a esta tierra, lo llevó a otro lado. Y cada movimiento que Dios traza en la vida de Abraham, Dios lo está guiando en cada movimiento. Así también con nosotros. Cualquier movimiento que hacemos, Dios nos está guiando. Y dice que lo trasladó a esta tierra en la cual les dice, ustedes ahora habitan en Jerusalén. Hechos 7:5 dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Todavía no tenía un hijo, todavía no tenía la tierra, pero él había creído. La promesa que él recibió de parte de Dios fue que la tierra de Canaán sería para su numerosa descendencia. Pero tanto su hijo Isaac como su nieto Jacob vivieron en tiendas sin ser dueño de la tierra que ocupaban. ¿Dónde vivieron? En tiendas. Estos tres patriarcas fueron herederos de la tierra prometida, hermano. Pero todo lo que poseyeron fue la promesa de Dios. Esteban dice que Abraham no fue dueño ni siquiera de un pedazo de tierra para sentar su pie. Él creyó por fe, no por vista. ¿Por qué fue así? ¿Por qué Abraham era rico y nunca
echó raíces, nunca se asentó. ¿Por qué? Dice ahí en el capítulo 5, versículo 5, ni aún para sentar un pie. El texto de Hebreos nos da una idea, o más bien nos habla claramente, por qué Abraham no se asentó y por qué vivió en tiendas. Hebreos 11, versículos 9 y 10. Hebreos 11, versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó ¿como qué? Dilo, como extranjero. En la tierra prometida, en la tierra que sería de su descendencia, habitó como extranjero, ¿sí? Como en tierra ajena, dice aquí, morando ¿en dónde? En las tiendas. ¿Con quién? Con su hijo y con su nieto, con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Las mismas promesas eran para ellos, pero ellos habitaban en tienda porque se sentían extranjeros, peregrinos. Pero ¿por qué pasaba esto? ¿Y sabes por qué? Porque ellos habían creído a Dios, ellos conocían a Dios. Y dice el 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos sabían que su ciudadanía y sabían que su tierra estaba en lo celestial, donde Dios es el arquitecto y constructor, hermanos. Ellos habían creído en esa promesa, y esa promesa es para ti y es para mí. Aquí no se acaba nada, al contrario, cuando tú partes, iniciamos realmente esa vida eterna en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. A ellos no les interesaba ni les importaba lo que había aquí. Por eso es que ellos no echaron raíces aquí. La única porción que tenía Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos tuvieron, que fue la tumba de la familia que Abraham compró. Fue lo único que tuvieron y la compraron. Y qué buen recordatorio de verdad nos hace, y podemos reflexionar acerca de esto, que lo único que se queda aquí es una tumba con mis huesos o una caja con mis cenizas. ¿Para qué anhelamos tantas cosas que nos alejan de Dios antes que acercarnos? Tenemos que pensar que estamos viviendo de verdad y estamos pasando como peregrinos. Solamente, hermanos, estamos de paso. Nuestra ciudadanía y nuestra ciudad está en los cielos. Y yo digo amén. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de la gloria. Ese es el Dios soberano. Ese es el Dios que tiene cuidado de sus hijos. Lo que Esteban le estaba diciendo y les quería dar a entender es que Dios se reveló a Israel a través de la historia para que yo le conozca, para que tú le conozcas y le entienda. Dice él, miren, ahora yo sé que Dios es Dios de la gloria, majestuoso, santo, revelador. También sé que es un Dios soberano, porque le dice, vete de tu tierra y tu parentela. No es una sugerencia, ese era un imperativo, era un orden. Dios es digno de ser obedecido. Dios es soberano, porque es un Dios de gloria. Dicen, miren, ustedes dicen que yo blasfemo contra Dios, y este es el concepto que tengo de Dios. Pero no solamente tenía el concepto de Dios, sino que vivía la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos el concepto de Dios, sabemos quién es Dios, sabemos que Él es soberano, pero siempre queremos negociar con Dios. Señor, cuando yo pase de esto, entonces te sirvo. Señor, te quiero servir, pero cuando pueda, quiera, cuando tenga tiempo y en lo que yo pueda. No es así, mi hermano. Dios no es mercader para estar negociando con Él. El Dios llama porque tiene propósitos de bien para tu vida. Para tu vida. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Vas a ver cómo es verdad lo que te digo. Sabemos que Él es soberano, pero siempre queremos negociar con Dios. Señor, cuando yo pase de esto, entonces Señor, te quiero servir. Dice el versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería ¿qué? Extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. El pueblo se había olvidado de Dios, pero Dios tenía un remanente, siempre ha tenido un remanente, y este sería causal del pecado de Israel, por lo cual sería servidumbre a Egipto. Dice
Oseas 4:6, la tercera parte, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por cuando desechases el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidases la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, es muy importante que no nos olvidemos de la ley de Dios. Es muy importante. Esteban estaba compartiendo la ley de Dios. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Hermanos, cuando no practicamos, cuando no leemos, cuando no hacemos devocional, cuando no vamos a las congregaciones, es muy fácil olvidarnos. Y hay consecuencias. Muchos de nosotros tenemos hijos. ¿Cómo vamos a instruir a esos hijos? ¿Cómo los vamos a instruir si no ven en nosotros esa querencia de buscar a Dios? Y hay consecuencias. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad grande de instruir a nuestros pequeños para que nuestras generaciones conozcan a ese Dios de la gloria, a ese Dios soberano, a ese Dios verdadero, y podamos transmitirlo de generación en generación. No rompamos esa cadena, mi hermano. Tenemos una responsabilidad grande. Ahora es el Día del Padre y muchos van a ir con los padres. Secularmente se maneja esto en muchas partes del mundo, pero con el mejor padre que podemos ir es con el celestial. A él debemos darle la gloria y la honra. Hermanos, no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es importantísimo, hermano. De verdad es relevante que ellos conozcan la palabra de Dios. Dice el 7, mas yo os juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. No, espérame, Dios, yo no quiero servirte en ese lugar. Pastor, yo no quiero ese lugar. Si yo sirvo va a ser en este lugar. Pero hermano, no, pastor, no hay peros. ¿Quiere usted que le sirva? Va a ser en este lugar. No, hermano, el Señor quiere que se le sirva donde Él dispone. Dice así, y me servirán en este lugar, no en el que diga el pueblo, en el que Dios dispuso. Dios juzgará a Egipto y después saldrían y le servirían en este lugar. Dios dice, es que a quien le toca juzgar a ese pueblo y a esa nación de Egipto, con mano poderosa de verdad, los juzgó sacando al pueblo de la esclavitud para servir al Señor, donde Él dispuso. Debemos de servir al Señor donde Él disponga. Hermanos, de verdad, hermana que usted me está oyendo, hermano, no ponga pretexto en su congregación, con sus pastores. De verdad, no ponga pretexto. Esfuércese por servir donde se le ponga. Donde se le ponga. Dios lo va a capacitar. Dios le va a dar dones para que usted haga el servicio. De verdad, pero que lo haga con amor. Lo haga con amor. He escuchado muchas veces que nos dicen, yo sí sirvo, pero, y ponemos nuestros requisitos, tales días, tales horas, tales fechas, y de tal forma. Hermano, déjame decirte que entonces no amamos a ese Dios de la gloria, porque entonces no estamos sometidos a su voluntad, a su soberanía. Si le amamos, esos hombres entregaron todo. Usted le ama, usted debe de entregar todo. Todo, hermano. No ponga pretextos. De verdad que sí. Y ellos entregaron todo. Abraham salió a una tierra desconocida. Entregó su vida, por decirlo así. Aparte iba a entregar lo que más amaba a su hijo. Esteban, otro hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Otro hombre que empezó sirviendo, este hombre empezó sirviendo mesas. Este hombre que halló gracia, que fue un buen testimonio. Ahora él no estaba defendiendo, créemelo, hermano, que él no estaba defendiendo su vida. Muchos de nosotros defendemos de verdad nuestra causa que nos beneficia, pero este hombre no defendía su vida. Él defendía su fe, lo que había creído, la palabra de Dios. Él no defendía sus intereses, defendía de verdad lo que era su fe, lo que era la palabra de Dios. Y él sabía lo que podía pasarle, él lo sabía, de verdad. Pero él confiaba en ese Dios, en esa ciudad celestial.
Dice el 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Así se les llamaba a los hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel. Esta era la señal del pacto divino, la circuncisión. Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, y así sucesivamente. La circuncisión implica separar algo. Cuando hacen un corte y separan algo, esto simbolizaba que Dios estaba separando una nación de entre todas las naciones para tener de una manera exclusiva, para relacionarse con esa nación, para que un tiempo más adelante se cumpliera la redención. Y luego dice el 9, los patriarcas movidos por envidia. ¿Por qué por envidia? Hermanos, la envidia es un sentimiento tremendo, de verdad tremendo. Usted le da tristeza, enojo, porque no tiene lo que otros tienen, porque otros hacen lo que usted no hace. Y la envidia nos puede llevar a tropezar. La envidia nos puede llevar a hacer cosas que no debemos. Aquí es movido por la envidia. ¿Qué hicieron? Vendieron a José para Egipto. ¿Eso está envidioso, hermano? No, pastor, yo no soy envidioso. Hermano, déjame decirte que a lo largo del pastorado yo he platicado con diversos hermanos de la congregación y de otras congregaciones, y tienen esta pregunta muchas veces: ¿por qué ellos no conocen de Dios y les va muy bien? ¿Por qué prosperan? ¿Por qué yo busco a Dios y sigo así y hasta más siento que más me hundo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos lectura de solo lo que estamos viviendo, no de lo que hay allá arriba. Yo ahorita te voy a explicar eso. Solamente tenemos la lectura, pero déjame decirte que la envidia nos lleva a hacer cosas tremendas. Mira, vamos al Salmo 73, lo que dice el salmista. Salmo 73, versículo 3. Voy a empezar desde el 1 para que lo veas. Salmo 73, 1. Déjame buscarlo rápidamente. Dice así, dice Salmo de Asaf, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Para quién es bueno? Para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Fíjate, nos puede hacer tropezar, nos puede hacer cosas tremendas. ¿Por qué le pasó esto? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esto puede causar en tu vida, a veces, porque ellos prosperan, déjalos que ellos prosperen. A Dios no se le va nada de sus manos, por muy pequeña que sea la circunstancia. Él sabe por qué hace las cosas. Tú sigue confiando en Dios. Eso es lo que tú ves aquí. Pero tenemos dos lecturas, y ahorita te voy a explicar eso. Y dice así, que entonces vendieron a José para Egipto, pero había algo hermoso, algo extraordinario. ¿Sabes qué? Dice, pero lo contrario a eso es que Dios estaba con él. Hermano, lo más importante no es dónde estás tú o cómo estás tú, es quién está contigo donde tú estás y cómo estás. Tú puedes estar en las peores circunstancias, pero si Dios está contigo, no debes de temer. Verdaderamente no, hermano, tú estás bien acompañado. Daniel estuvo en el foso de los leones, pero Dios estuvo con él y amarró la boca de los leones, porque Dios estaba con él. La providencia de Dios, siempre Dios con su providencia, y yo creo que Dios está contigo y está conmigo, no lo olvides. Y mira la providencia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios que tiene. Dice el versículo 10, y le libró de todas, ¿qué? Sus tribulaciones. Oh, qué amor de Dios, qué providencia de Dios. Fe, obediencia y providencia. Y aparte le dio gracia y sabiduría delante del rey, del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. José llega a Egipto y pasan cosas fuertes, de verdad, aflicciones tremendas en su vida, pero Dios estaba maquinando todo ese rompecabezas
porque él sabía cuál era su propósito realmente. Y lo puso como gobernador, como segundo del faraón. Le fue otorgado ese cargo y dice que lo libró de todas las tribulaciones. Esa es la providencia de Dios, ese es el cuidado de Dios. Le dio gracia y su sabiduría delante del faraón y fue bendecido. Dice el 11, fíjate el plan maravilloso de Dios. Viene entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Oh Señor, como que me suena algo parecido ahorita. No hay nada, estamos pasando esto, lo otro, pero el Señor siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito, siempre está armando ese rompecabezas donde tú y yo entramos. Dice que había hambre en Canaán. ¿Y sabes qué iba a provocar esto? Que los 11 hermanos, primero 10, después 11, llegaran a Egipto. El hambre los llevó a Egipto. Y ahí fueron alimentados por José. Ahí encontraron la salvación. Si ellos se hubieran quedado donde estaban, te digo una cosa, hubieran perecido. Hubieran perecido, de verdad. Y esa es la providencia de Dios, que más adelante, por medio de las 12 tribus, llegarían a formar el pueblo de Israel. La aflicción permitida por Dios tiene un mejor plan que el que usted y yo tenemos, hermano, de verdad, de verdad. Cuando pasamos aflicciones, cuando entramos en la profundidad de ellas, experimentamos el cuidado, la providencia, la sabiduría, la bondad, el poder, la fidelidad, la providencia de Dios. Entre más estamos dentro de esas cosas, es donde nos damos cuenta que no tengo otra cosa solamente que a mi Dios para sostenerme. Esa es la providencia de Dios. Dice el 12 al 14, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre, a Jacob y a toda su parentela. El número era de 75 personas. En Génesis dice que era de 70. No nos vamos a poner a ver esto, hermano. Dios tenía un propósito para el linaje de José. No era dónde estaban, sino dónde Dios los colocaría. Al igual que Abraham, los saca de su tierra y de su parentela, y Dios le da promesas. Ahora ellos salen del lugar donde estaban para ir a Egipto, y ellos fueron salvados de una muerte segura. Oh Señor, que de verdad que tu providencia, tu cuidado, tu amor es grande. Así es con nosotros, hermano. A veces Dios lo quiere sacar de su confort, de su comodidad, de su pecaminosidad, de donde está atado, esclavizado. Y tú le dices, no Señor, yo aquí estoy cómodo, aquí me quedo, mira, aquí. El Señor te dice, yo te necesito allí. Y tú dices, no, yo me quedo aquí. Y el Señor dice, yo te necesito ahí porque quiero hacer algo grande y maravilloso contigo. Pero muchos no queremos de verdad movernos, porque no confiamos plenamente en Dios. Confiamos en lo que vemos, creemos y razonamos. José manda a buscar a su hermano, luego manda por sus padres y por todos. Vienen y él revela su identidad, y José les da a ellos la visión de arriba. Escúchame bien, la visión de arriba de lo que ocurrió aquí abajo. Es lo que yo te decía, a veces nosotros vemos esto, vemos lo otro, pero fíjate cómo José le da a ellos la visión de arriba de lo que ocurrió aquí abajo. Todo evento tiene dos lecturas. Aquí abajo, ¿qué me pasó? Me vendieron, mis hermanos son ingratos, estoy resentido, estoy enojado, no los voy a perdonar, pero cuando los vea, ahora que los vea soy gobernador y les voy a hacer pagar todo lo que me hicieron. Esa es la visión de aquí abajo. ¿Es una realidad? La respuesta es sí. ¿Hicieron eso? La respuesta es sí. ¿Cuál es tu visión cuando alguien te hace cosas tremendas que te hacen pasar aflicción, tribulación, necesidad? ¿Cuál es tu reacción aquí? ¿Te enojas? Si pudieras destruirlos, los destruyes. Esa es tu visión. Pero José tiene otra visión, la visión de allá arriba. José les dice, no se inquieten, no tengan temor, hermano, yo les amo.
Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo permitió para bien, para bien. Y gracias a Dios, y la gloria es a mi Dios, que hizo las cosas como las hizo. Esa es la visión de allá arriba y no de lo que está abajo. Imagínate en la condición que tú te encuentras. Tú tienes una lectura, pero la lectura que tú tienes de lo que estás pasando aquí y estás viviendo aquí no es la misma lectura de lo que hay allá arriba. Yo solamente veo el día de hoy, yo solamente no tengo dinero, hay escasez, me chocaron el carro, estoy enfermo, pasan cosas. Eso es lo único que yo veo, eso es lo único que yo veo. Esa es la visión que tú tienes aquí. Esa es la visión que los hermanos de José tenían. Ahora que mi padre faltó, nos va a hacer daño. Ese es el razonamiento humano. Pero José tenía otra visión. ¿Qué visión tienes tú? Pero desde allá arriba hay otra visión. Hay un propósito que se está organizando con las cosas más pequeñas de tu vida. Y al final Dios te va a permitir ver el plan completo, ver la obra completa, y tú podrás decir: wow, 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 gloria a Dios por todo lo permitido, gloria a Dios por todo el dolor, gloria a Dios por todo el sufrimiento, gloria a Dios por todo lo que pasé, gloria a Dios por todo lo que tuve que atravesar, gloria a mi Dios. Y esa es la providencia de Dios, y tú nunca estás fuera de esa providencia. Cuando tú veas el plan completo por el cual tuviste que pasar eso, y cuál fue la resultante de eso, vas a decir: wow, gloria a Dios por todo lo que permitiste que yo pasara, Señor, por todo lo perdido, por todo el dolor, por todo el sufrimiento. Gloria a Dios, porque ahora no lo estás viendo en una visión terrenal, sino en una visión celestial. Eso es lo que José les había enseñado. Dice el versículo 15 y 16: así descendió Jacob a Egipto, donde él murió, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Siquén. La tumba en la tierra que Dios le prometió a Abraham, él la tuvo que comprar, hermano. Abraham no poseyó nada que no fuera su tumba en esta tierra. Dice: Abraham no poseyó nada en esta tierra que ustedes tanto veneran. El problema no es venerar la tierra, sino es, lo mejor no es la tierra, es el Dios de la tierra. Y la tierra prometida es el reposo final de la eternidad, para donde nosotros vamos a ir un día. Y dice del 17 al 19: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Fíjate, no lo conocía. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Sabes qué? Dios orquestando todo. A Dios no se le fue de verdad esto de su mano. Dios permitió que fuera ese faraón. Y ahí es donde vamos a empezar la próxima semana a ver a Moisés. Déjame decirte que esa historia está escrita, la tuya y la mía no está escrita todavía. Pero de lo que sí podemos estar seguros, tú y yo, es que mi historia va a comenzar y va a terminar cuando Dios quiera que comenzara, y cuando Dios quiera que esa terminara. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo? Que cuando esto termine, ¿sabes qué? Yo termino en su presencia. Eso es lo mejor de todo, que cuando mi historia termine, entonces yo termino en su presencia, y yo digo amén, gloria a Dios, de verdad. Yo digo amén. Oh Señor, qué hermoso que cuando todo esto termine en tu presencia. No importa cuánto ocurra, no importa cuándo pase, no importa cuánto sufra, no importa, Señor, cómo está mi vida, no importa, porque lo más importante es que cuando termine esa historia de mi vida, entonces yo termino en tu presencia, viéndote cara a cara, tal cual, descubriendo ese carácter que empecé a conocer a través de mi vida, hermano. Hermanos, eso que estamos predicando le costó la vida a una persona, pero se movieron por fe, por obediencia, viendo la providencia de Dios. Voy a cerrar con esta
con esta pregunta. El sumo sacerdote, si pasa, Mónica, por favor. Quiero terminar con esta pregunta. El sumo sacerdote cuestionó a Esteban y le dijo, ¿esto es así? Y la pregunta es, ¿cómo defendería usted lo que está predicando? ¿Cómo defendería su fe? ¿Tiene usted los argumentos bíblicos? ¿Tiene usted los argumentos históricos, geográficos, espirituales para defender su fe? ¿Es usted un gran conocedor? ¿Qué argumento usaría usted para defender lo que predica? Y déjame decirte que yo también me hice esta pregunta. Yo le dije, Señor, verdaderamente no te hemos conocido tal como eres. ¿Qué argumento puedo yo usar, Señor, para defender mi fe? Y el Señor da a entender que el mejor argumento que un cristiano puede utilizar el día de hoy no es cuánto sabe de la Biblia, sino cuánto vive lo que la Biblia dice. Nuestra vida es el mejor argumento para decir que lo que creemos es real. Nuestra vida es el mejor argumento, hermano, de verdad, para decir que lo que creemos ha transformado nuestra vida. Nuestra vida es el mejor argumento para decir que lo que creemos nos ha hecho mejores personas. Nuestro argumento el mejor momento en nuestra vida es que hemos creído que un día habitaremos esa ciudad donde el arquitecto y constructor es Dios. Ese Dios de la gloria, ese Dios soberano, ese Dios al cual debemos rendir todo. Abraham rendió su vida en servicio. Sal de tu tierra y de tu parentela. Hermano, Dios te quiere rescatar de donde tú estás. Tú que me estás viendo, Dios te hace un llamado a decir, sal de esa condición en la que tú estás. Sal de esa condición en la que tú estás. Yo te voy a ayudar. Solamente necesitas creer, arrepentirte, abrir tu corazón, y yo te voy a trasladar a un lugar donde tú puedas ver mi providencia, tú puedas ver mi amor, mi cuidado, independientemente de las tribulaciones que tú puedas pasar, independientemente de los problemas que tú puedas tener, independientemente de las adicciones, de las cosas que tú estés pasando. Solamente necesitas creer, no necesitas conocer toda la Biblia. Dios no te pide que entiendas todo, pero sí te pide que confíes en Él. No veas la adversidad, sino ve a Jesús obrando sobre ella. En esta tarde Dios te invita y te dice, sal de ahí, de la condición donde estás, del conformismo, de la comodidad que tienes. Sal de ahí a un lugar mejor donde yo te pondré.
donde voy a hacer mi propósito para ti. Abraham estaba adorando dioses paganos y de ahí lo tomó el Señor. El Señor te quiere tomar de donde tú estés y traerte a su presencia. Si tú no lo conoces, si tú no le has servido, es el momento para decirle: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Porque he vivido mi vida queriendo y haciendo lo que me gusta, lo que razono y lo que pienso. He vivido mi vida con la visión solamente de lo que hay aquí terrenalmente, pero no he vivido mi vida con la visión que viene de lo alto. Mi visión aquí dice que yo debo ocupar un estatus, que debo buscar riquezas, pero la visión de arriba dice que lo único que necesitamos para vivir con Dios es creer, arrepentirnos, abrir nuestro corazón, pedir perdón. Es una oportunidad, hermano, de decirle: Señor, perdóname porque yo te he querido servir poniendo mis condiciones y no sujetándome a tu soberanía. Señor, yo me rindo a tu soberanía. Llévame a donde tú quieras llevarme, porque yo sé que ese Dios de la gloria me va a sustentar, me va a librar de mis tribulaciones, porque sé que ese Dios de la gloria tiene un plan perfecto trazado para mi vida, y cuando este termina, yo voy a estar en su presencia, porque he tenido la fe, he sido obediente, he visto su providencia, pero sobre todo yo creo en ese Dios de la gloria. Hermano, es tiempo de levantarnos, es tiempo de compartir, es tiempo de creer. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga mucho. Gracias. Enséñanos a aceptar tu voluntad, Señor, con nuestra vida limitada que tenemos, nuestra visión terrenal, y a someternos sabiendo que tú actúas con amor y tienes el mejor plan para tus hijos. Tu voluntad aceptaré. Soberano Dios, tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito, solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser.
como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu plan es bueno para nosotros. Y a veces los métodos nos duelen, somos cortos de visión, pero tu plan se extiende para la eternidad y tu visión abarca todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Aceptamos tu voluntad, enséñanos, ayúdanos a aceptar tu voluntad, no por resignación, sino con amor y sabiendo que tú tienes un plan para nuestras vidas. Amén. Hermanos, también para ir cerrando este culto, quisiera dos cosas: hacer los anuncios. Y los anuncios es que esta semana vamos a estar leyendo nuestro plan devocional. Entramos ya a la recta final. Esta es la última semana del plan devocional que Dios nos permitió tener por un año. Esta semana vamos a leer de segundo libro de los Reyes 10 al capítulo 12, segunda de Reyes 10 al 12 y segunda de Crónicas 10 al 21. Eso es lo que vamos a leer esta semana. Yo ruego al Señor para que Él les ilumine y podamos entender la palabra de Dios. Otro anuncio, ya saben, las cápsulas que nos manda el pastor en el grupo de la iglesia los días miércoles. Hermanos, les pido que las escuchen. Esta semana el pastor nos aclaró algunas situaciones con respecto a los rumores, que muchos rumores circulan en las redes sociales o nos comentan, nos platican, pero el pastor nos aclaró muchos de estos rumores. Les pido que los escuchen, hermanos, son de bendición. Y por último quiero hacer una oración por las ofrendas. Tristemente hoy cumplimos 12 semanas sin reunirnos en la iglesia, ya son 3 meses, entonces es difícil la situación porque no podemos reunirnos, no sé hasta cuándo. También otra cosa que les pido, hermanos, es que no se dejen guiar por rumores, por situaciones que ven en el Facebook, que les comparten sus amigos. Nosotros, cuando tengamos información oficial, vamos a estar poniéndoles en el grupo, avisándoles inmediatamente. El pastor y los hermanos estamos atentos a cuando el gobierno esté dando una indicación, nosotros se la haremos llegar.
Nosotros ya desearíamos que estén las condiciones para poder regresar a la iglesia, pero hasta cuando éstas se den, nosotros vamos a avisarles. Por ahorita no hay nada, seguimos igual. Y les pido que no se dejen llevar por todos esos rumores que lo único que causan, hermano, es confusión, temor, miedo. Si tienen alguna pregunta pueden escribir en el grupo al pastor. Y les digo, con respecto a la apertura de las iglesias o la reapertura de las iglesias, no hay nada oficial. Nos mantenemos ahorita así mismo. Y les pido que oremos por nuestras ofrendas. Señor Jesús y Padre eterno, Rey de misericordia, Rey de reyes y Señor de señores, te doy gracias porque nos has mantenido, Señor, en este tiempo. Nos has dado de tu amor, tu providencia se ha mostrado, ha habido provisión en nuestras casas y te agradezco por ello. Te pido con todo mi corazón que también guardes nuestro ser, nuestra integridad para poder adorarte en la fidelidad al dinero, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que forman parte de la iglesia Vida Nueva Neza. Ayúdales, Señor, provéeles económicamente. También te ruego que nos ayudes a tener ese contentamiento cristiano en la cantidad que tú nos has dado. En que aquellos hermanos que están batallando en la situación económica, no tienen trabajo, es escaso, te ruego que tú les abras las ventanas de los cielos y ellos puedan tener lo suficiente. Y si podemos ayudar, Señor, también ayúdanos a hacerlo y a extender nuestra mano para con nuestros hermanos. Gracias porque eres bueno y te doy todo mi corazón está contigo, Señor, dispuesto a agradecerte, y te ruego con todo mi ser que también la iglesia sea bendecida en esta área, y conforme es bendecida nosotros podamos adorarte en la obediencia de las ofrendas voluntarias. Nos dejamos de tu mano sabiendo que tu providencia inunda nuestras casas y tu providencia es buena para con nosotros. Gracias porque eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y por último dejo la palabra al pastor para que nos despida. Un saludo, hermanos. Dios les bendiga. Excelente semana. Hermano, de verdad que me agrado, de verdad, en saber que tenemos un Dios que nos cuida, que tiene cuidado de nosotros siempre. Y yo quiero invitarte, de verdad, exhortarte en amor, a que no tratemos de negociar con Dios. No tratemos de negociar con Dios. Dios es soberano. Mejor sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dios es bueno y veámoslo desde una visión de arriba y no de abajo. Yo te pido que reflexiones, que de verdad tu fe crezca para que puedas ser obediente y puedas ver la providencia de Dios. Vamos a orar también, pero antes te pido una disculpa. Estamos tratando de mejorar cada semana lo que estamos transmitiendo, y a veces por lo mismo tenemos algunos conflictos, algunos problemitas, pero yo espero que tú entiendas y comprendas. Nosotros no somos profesionales, pero lo hacemos con todo el amor y con todo el esfuerzo para la gloria de Dios y para bendición tuya. Eso sí lo puedes tener presente. También quiero pedirte que sigamos orando por todos nuestros hermanos, por todo el país, por todos nuestros hermanos en fe, y especialmente por todos los hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Hay enfermedad, hay escasez, hay aflicción, hay problemas, pero confiamos en ese Dios soberano que le dijo a José que lo libró de tribulaciones, que libró a Daniel de tribulaciones. Ese es nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Te pido y ruego con todo mi corazón, Señor, tú que nos ves desde los cielos, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a confiar en ti, a creer en ti, y que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde en los corazones de cada uno de nosotros. Que tu gracia sea con cada uno de nosotros, que tu amor, tu misericordia, y aún, Padre, en esa tribulación, en esa prueba, tú nos enseñes, Señor, y nos ayudes a confiar en ti y a ver tu propósito en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque hasta ahora nos has ayudado a mis hermanos, y aún pasando en medio de la tribulación y la prueba, nos saludamos, nos comunicamos. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todos mis hermanos en fe que estén pasando situaciones difíciles, bendice a todos los pastores que estén pasando situaciones difíciles. Sé tú con ellos, que tu brazo poderoso llegue hasta donde están ellos y mis hermanos, y especialmente bendice a todos y cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Gracias te doy, Señor, por ello. Te pido y ruego, Señor, que nos ayudes a entender
que necesitamos conocerte más, crecer en fe y estar en dependencia de ti, Señor. Gracias te doy. Ayúdanos a seguir extendiendo tu palabra, a defender tu palabra con nuestra conducta, con nuestro testimonio, Señor. Eres soberano, ayúdanos a cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estaremos orando por su necesidad. Si alguien tiene alguna necesidad o alguna petición especial, no dude en ponerse en contacto conmigo y veremos la forma de cómo vamos a hacer para apoyarlos en estas situaciones. Gracias, Dios les bendiga, les mando un abrazo y estaremos con ustedes, si Dios lo permite, el miércoles y nuevamente dentro de 8 días. Que Dios les bendiga, gracias.